Hola, hola. Hoy te enseño a hacer este mini amigurumi que me pidieron en el reto de 365 días haciendo amigurumis. ¡Vamos! En un anillo mágico hacemos dentro 4 puntos bajos y vamos a hacer una segunda fila de un punto en cada uno de esos 4 puntos. Y volvemos entonces para hacer la fila 3. Terminé las 2 filas del negro y ya puse el color azul. Y ahora voy a hacer 2 vueltas con el color azul, 2 vueltas de 4 puntos. Terminé las 2 filas de color azul y corté. Va a ser la primera piernita y vamos a hacer otra, pero no vamos a cortar el hilo porque ahora comenzamos con el cuerpo. Por lo que en esta nueva fila vamos a hacer los 4 puntos que tenemos de esta pierna. Aquí tenemos los 4. Ahora vamos a hacer una cadena y vamos a hacer los 4 de la otra piernita que teníamos ya preparada. Hice los 4 de esta pierna y luego nos encontramos con la cadenita que habíamos hecho recién. Allí voy a hacer un punto bajo. Y ese va a ser el final de nuestra fila. En esta fila tenemos 4 puntos de la pierna, una cadena, 4 puntos de esta pierna y un punto bajo que hicimos de este lado de las cadenas. En total 10 puntos. Ahora vamos a trabajar en esos 10 puntos y vamos a hacer un total de una fila de 10 puntos. Y volvemos. Hice la fila de 10 puntos bajos y ahora vamos a hacer en cada uno de esos 10 puntos un aumento. Es decir, vamos a terminar con 20 puntos. Terminé los 20 puntos después de los aumentos y ahora voy a hacer una fila de esos 20 puntos. Un punto en cada uno. Terminé los 20 puntos y ya cambié al hilo color amarillo. Y ahora voy a volver a hacer una vuelta de 20 puntos, pero ya únicamente en la hebra de atrás. Entonces en el próximo punto trabajo hebra de atrás y hago de esta manera las 20 de esta fila. Terminé los 20 puntos hechos con las hebras de atrás y ahora voy a trabajar como punto normal con las 2 hebras y vamos a hacer 6 filas de 20 puntos. Terminé las 6 filas de 20 puntos y ya comencé a rellenar un poquito y así nos va quedando la pieza. Entonces ahora vamos a hacer una fila de disminución y vamos a hacer 3 puntos y una disminución a lo largo de toda la fila. Nos quedaron los 16 puntos y ahora vamos a hacer otra vuelta de disminución de 2 puntos y una disminución. Terminé con las disminuciones, nos quedaron 12 y ahora hacemos una fila de 12 puntos. Terminamos la vuelta de 12 puntos y ahora hacemos la última fila de disminución de 2 puntos y una disminución y luego ya podemos cerrar todos los puntos de la cabeza. Tenemos cerrada la cabecita y ahora vamos a hacer como un delantal. Y fíjense, yo voy a tomar la parte que quedó aquí con el escalón y vamos a enganchar la aguja más o menos en este punto. Nosotros habíamos terminado el cambio de color 1, 2, 3, 4. En ese 4 vamos a tomar la hebra que había quedado sin trabajar. Recuerden que yo les dije que trabajaran por la de atrás, quedó la de adelante y ahí vamos a enganchar el hilo azul. Aquí enganché, hago una cadena para asegurar y en ese mismo punto hacemos un punto bajo. En el del lado también tomando la hebra, otro punto bajo hasta que lleguemos al otro lado. Bueno, al final hice 8 puntos desde aquí hasta aquí tomando la hebra de atrás y ahora en una segunda vuelta hacemos una cadena, giramos y trabajamos nuevamente esos 8 puntos. Así tenemos hasta ahora el delantal. Si quieren lo pueden hacer más alto, yo lo voy a dejar ahí. Y ahora vamos a hacer desde aquí cadenas que sean suficientes para rodear su amigurumi y volver a enganchar aquí en la primera. No les digo cuántas cadenas porque depende de su amigurumi, depende de qué material hayan usado, cuánto lo hayan rellenado. Entonces hagan cadenas las suficientes para que podamos unir aquí. Hice 15 en total y al llegar aquí hice un punto deslizado para que el delantal nos quede un poquito más arriba, porque si no nos va a quedar ahí abajo. Entonces yo les hice un puntito ahí, hice 8 puntos, 10 puntos creo, hice aquí a la mitad, lo uní y ahora continúo haciendo. En total hice 16 cadenas. Y ahora podemos unir al primer punto que tenemos de esta fila con un punto deslizado
hacemos una cadena y ya podemos esconder. Para los brazos, este es el frente, esta es la parte de atrás, voy a enganchar el hilo más o menos por aquí tomando un punto, aquí tomo un punto, hago un punto bajo y voy a hacer cadenas. Hice 6 cadenas y ahora a partir de la segunda desde la aguja voy a volver con 5 puntos bajos. Hago una cadena corto y ahora voy a esconder estos dos hilitos, el del principio y el del final. Y nos quedaría el primer bracito listo y lo mismo vamos a hacer de este lado. Así nos quedaron los bracitos ya puestos y ahora vamos a hacer una cadenita de color negro que luego vamos a pegar aquí alrededor de la cabeza. Hice las 20 cadenas, creo que va a ir bien. Y tienen dos opciones. O ahora unen con un punto deslizado aquí en la primera, o pueden cortar los hilos y coserlo. Les voy a mostrar cómo coserlo. Terminamos las 20 cadenas y cortamos el hilo. Entonces puse aquí el hilo en la aguja. Este es el frente de nuestro minion. Voy a tratar de ponerla en el centro aquí y voy a pasarla por atrás por un puntito así. Voy a poner el hilo en la aguja, este otro hilo, y lo voy a pasar cerquita de aquí. Tengo aquí de los dos lados y lo que voy a hacer es hacer un nudito y esconder. Si quieren pueden pegarlo o hacerle unas puntaditas con un hilo negro, hilo de coser me refiero, y le hacen unas puntaditas para que esto no se mueva. Si no, no hay problema porque ahora le vamos a hacer la parte del ojo y cuando se lo peguemos aquí, eso se va a quedar sin mover. Para el ojo con color blanco hacemos en un anillo mágico 6 puntos bajos. En el último cambia el color gris y en este caso voy a cerrar con un punto deslizado. Generalmente siempre tejemos en espiral, pero ahora lo cerramos. Voy a hacer una cadena y voy a empezar a tejer 6 puntos en la hebra de atrás, ¿sí? Ahí tejemos un punto y seguimos hasta tener los 6, siempre por la hebra de atrás. Unimos con puntos deslizados en el inicio. Ya tendríamos el ojito. Vamos a cortar todos los hilos. En mi caso recuerden que voy a pegarlo aquí con silicona y un ojito. Y aquí ya tenemos casi terminado nuestro mini minion. Le voy a agregar unos pelitos. Acá metemos con la aguja y sacamos. Y así quedó nuestro mini minion en un nuevo día de este reto de hacer 365 días de amigurumi. Déjame un comentario contándome si te gustó, un like o suscríbete a mis redes para recibir más videos como estos. Chao, chao.